Recogida selectiva de RSU. Cada día generamos toneladas de residuos sólidos urbanos. ¿Pero sabes qué pasa después de que los depositamos en un contenedor? La clave está en la recogida selectiva. La recogida selectiva permite aprovechar, reciclar y valorizar residuos, reduciendo la contaminación. Más del 60% de los residuos urbanos podrían ser aprovechados si se separan correctamente. ¿Qué es la recogida selectiva? La recogida selectiva consiste en separar los residuos en origen, es decir, en el momento en que los generamos. Esto permite recuperar materiales que pueden ser reutilizados, reciclados o valorizados. Objetivo de la recogida selectiva. La recolección selectiva se refiere a la recogida separada de las distintas fracciones vulnerables de los residuos sólidos generados en los domicilios. Los ciudadanos en sus propias viviendas pueden recoger selectivamente gran parte de los materiales que quedan como residuos, sin que estos deban depositarse necesariamente en los rellenos sanitarios. Existen diferentes modalidades que facilitan al ciudadano la recogida selectiva de las fracciones residuales dentro del marco legislativo, estipuladas en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente, que adopta el Código de Colores para la separación en la fuente a nivel nacional, el Decreto 1713 de 2002 y Decreto 2981 de 2013 que regulan la prestación del servicio de aseo incluyendo las acciones de recolección y transporte. Así como el Decreto 596 de 2016 que regula el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y formalización de recicladores de oficio. En la actualidad, existe un gran número de países donde la generación de la fracción fermentable, residuos de alimentos, debe estar separada del resto de materiales, vidrio, papel, plásticos, envases, pilas, aceites y medicamentos. En Colombia, la recogida selectiva implica siempre una menor contaminación de los residuos seleccionados en origen en comparación con la contaminación del mismo residuo seleccionado en destino. En esta tabla se muestra un modelo de gestión de residuos domésticos donde se indican los posibles lugares a los que el ciudadano puede llevar los residuos y contribuir de esta forma a la recolección selectiva. Entonces, puede haber áreas de aportación donde son los puntos limpios en donde se reciben los materiales reciclables. También existen los modelos de acera y de recogida puerta a puerta. El de acera es el más común en nuestro país. Y los centros de recogida, que es donde se deben llevar los residuos, por ejemplo, voluminosos. También los comercios y locales donde se recuperan, por ejemplo, las pilas y las farmacias donde se recuperan los medicamentos vencidos. En Colombia, la gestión de residuos sólidos ha evolucionado hacia un modelo de recolección selectiva que promueve la separación en la fuente y la valorización de materiales reciclables, en concordancia con los principios de economía circular y sostenibilidad ambiental. Este modelo se sustenta en un marco normativo robusto y en la participación activa de diversos actores sociales y económicos. El modelo de recolección selectiva de residuos en Colombia es una estrategia diseñada para separar los residuos sólidos desde su origen, con el fin de facilitar su aprovechamiento, reciclaje y disposición final adecuada. Este modelo hace parte de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, GIRS, orientada a minimizar los impactos ambientales y promover la economía circular. En primer lugar, la separación en la fuente es la base del sistema. Esto significa que, en hogares, empresas, instituciones y comercios, las personas deben clasificar los residuos en al menos 3 categorías: residuos aprovechables, como papel, cartón, plástico, metales y vidrio; residuos no aprovechables, como servilletas usadas, papel sanitario, empaques contaminados; y residuos peligrosos o especiales, como pilas, medicamentos vencidos y aceites. Desde el año 2021, con la Resolución 2184 de 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció un código de colores para facilitar esta separación: blanco para residuos aprovechables, negro para no aprovechables y verde para orgánicos. Luego de la separación, se realiza la recolección selectiva, donde los residuos aprovechables son recogidos por organizaciones de recicladores de oficio, empresas de servicios públicos de aseo o gestores autorizados, quienes transportan estos materiales a centros de acopio, plantas de clasificación o aprovechamiento. Los residuos no aprovechables y los residuos especiales siguen rutas distintas hacia rellenos sanitarios o sistemas especializados de tratamiento. Los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, son los instrumentos de planeación que cada municipio debe formular y ejecutar para organizar este modelo a nivel local, definiendo frecuencias de recolección, rutas selectivas, zonas de cobertura y programas de educación ambiental.
Estos planes también deben incluir mecanismos de inclusión social para los recicladores de oficio, quienes juegan un papel fundamental en la cadena de aprovechamiento. Finalmente, las autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas, promover la educación ambiental y establecer sanciones cuando no se respetan las disposiciones. Este modelo se refuerza con normas como el Decreto 1076 de 2015, la Ley 2232 de 2022 sobre reducción de plásticos de un solo uso y la Resolución 1407 de 2018, que regula la gestión de envases y empaques. Así, Colombia avanza hacia un manejo más eficiente, responsable y ambientalmente sostenible de sus residuos. Tipos de recogida selectiva. La recogida selectiva se basa en concepciones diferentes, cuya efectividad ya ha sido suficientemente contrastada, el método mixto y el método húmedo, seco, resto. El método mixto combina simultáneamente dos niveles de recogida en acera y en áreas de aportación o centros de acopio. Los contenedores que se encuentran en la acera tienen el objetivo de recoger la materia orgánica o el rechazo de los residuos que han sido generados en los domicilios. Resulta obvio indicar que deben ser suficientemente numerosos como para dar un servicio óptimo y eficiente a toda la población. El nivel de diseño se establece limitado a 50 metros a la distancia que debe recorrer el usuario para depositar las fracciones residuales anteriormente mencionadas. Por su parte, las áreas de aportación o centros de acopio son aquellas zonas que se han diseñado para ubicar los contenedores de recogida selectiva para papel, cartón, vidrio, envases, plásticos, etc. En las áreas de aportación o centros de acopio se encuentran los contenedores de gran capacidad denominados iglú en algunos países, otros son contenedores metálicos de gran tamaño como en Colombia, y cada uno requiere un color específico de acuerdo al tipo de residuo depositado. Normalmente tienen una cabida entre 2.500 y 3.500 litros. Es aconsejable que se limite a 300 metros a la distancia que debe recorrer cualquier ciudadano para llegar a ellos a disponer los residuos. Si hubiese un gran productor de residuos en las cercanías, es conveniente que se sitúe un contenedor únicamente para dar un servicio a dicho productor. Actualmente existen diversos modelos de recolección selectiva de fracciones residuales en función de qué país se trate. Por ejemplo, en algunas ciudades como Viena han llegado a un nivel de segregación alto. En las calles pueden concentrarse hasta en 9 contenedores diferentes. Gastos de comida sin carne ni pescado, vidrio blanco, vidrio de color, papel metal, plástico film, plástico duro, residuos peligrosos y de rechazo. En municipios de Colombia como el Carmen de Viboral, existe recolección selectiva de residuos orgánicos para compost. Días de recolección de residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, metal limpios y secos y días de recolección de residuos ordinarios, los cuales no tienen capacidad de aprovechamiento o valorización y son llevados a rellenos sanitarios. Método húmedo, seco, resto. Utiliza la recogida en acera mediante 3 contenedores de capacidad media, entre 260 y 450 litros, para la fracción húmeda entre 600 y 1100 litros para la fracción seca y resto de residuos. Las fracciones residuales a recolectar son las siguientes. Materia reciclable. Fracción orgánica, compostable. Resto de residuos. Para la recolección de residuos con el método húmedo seco resto, se utilizan contenedores de distintos colores para facilitar la separación. En Colombia se aplica este método por medio de la implementación a nivel nacional del Código de Colores que rige desde el año 2021. Código de Colores. Bolsa blanca, residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Estos deben estar secos y limpios. Bolsa verde, residuos orgánicos aprovechables, restos de comida, de corte de césped y poda de jardín. Fracción húmeda. Bolsa negra, residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles metalizados y cartones contaminados con comida, entre otros. En esta bolsa también se pueden disponer los tapabocas que las personas utilizan todos los días como principal medida ante el coronavirus. Recogida de fracción fermentable. En particular, existen 2 modelos de recogida selectiva específicamente dirigidos para la técnica de compostaje. Está el modelo sin bolsa, también conocido como método Biotone. Resulta óptimo para su posterior tratamiento en planta, aunque su principal problema es la dificultad que tiene el ciudadano a la hora de traspasar los residuos a otro contenedor distinto al que tiene en su hogar. ¿Qué debería limpiar?
Posteriormente, una opción es depositar el residuo dentro de una bolsa y vaciarla en el contenedor correspondiente y posteriormente depositar esa misma bolsa vacía en el contenedor de inertes y el modelo con bolsa es el más utilizado. Puede realizarse con bolsas de plástico normal degradables. Bolsas de papel, en cualquier caso, debe romper o abrir la bolsa en la planta de compostaje. Cabe resaltar que la composición de la materia orgánica proveniente de los residuos domésticos es bastante heterogénea, aunque ello no representa problema alguno si la fracción fermentable está limpia y libre de contaminantes, e incluso es beneficioso en el sentido que la propia heterogeneidad le confiere una interesante riqueza de componentes y nutrientes si se separan los residuos peligrosos. El riesgo potencial de contaminación de la materia orgánica disminuye considerablemente. Existen casos en los que se puede disponer de un residuo más o menos homogéneo, por ejemplo, el proveniente de proveedores singulares de gran tamaño, como los mercados, a partir del cual se obtiene un compost específico dedicado a un uso concreto. Recogida del resto de residuos. La recogida de residuos no solo ha sido seleccionado en origen, se efectúa mediante contenedores ubicados en las aceras. Este tipo de contenedor suele tener una gran capacidad más o menos de 1100 litros. Debe tenerse en cuenta que este no se encuentra únicamente en bolsas con materia orgánica, sino que también aparecen otros materiales. Generalmente estos residuos se depositan directamente en rellenos sanitarios o en tenerlos controlados debido a su dificultad de separación y reciclaje. En los centros de recogida hay puntos verdes. El centro de recogida Punto Verde es una instalación que permite la recogida selectiva de aquellas fracciones de residuos municipales para los que no existe un sistema de recogida domiciliario ni contenedores específicos en la calle. Por eso, el servicio de un centro de recogida debe considerarse como un sistema de recolección selectiva, donde los vecinos del municipio pueden dirigirse a él en sus propios vehículos y clasificar los destinos de los distintos residuos domésticos, ya sean reciclables o peligrosos, depositándolos selectivamente en los contenedores destinados para tal efecto. Los centros de recogida están diseñados para depositar residuos voluminosos y peligrosos. Aunque se requiere que los ciudadanos recorran una mayor distancia en comparación con los contenedores en aceras, estos centros también aceptan residuos vegetales domésticos y fracciones inorgánicas reciclables. Un centro de recogida incluye una oficina de recepción e información, un cierre perimetral para evitar la entrada de residuos no controlados, una caseta para almacenar residuos peligrosos, una plataforma de descarga para que los particulares estacionen y depositen sus residuos en contenedores adecuados, y acceso para camiones que transportan los contenedores llenos a las plantas de reciclaje o tratamiento, permitiendo maniobrar sin interferir con el tráfico. Ventajas de la separación en la fuente. La separación en la fuente es una de las prácticas más importantes y efectivas dentro de un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Consiste en clasificar los residuos en el lugar donde se generan, ya sea en hogares, instituciones, empresas o establecimientos comerciales, de acuerdo con su tipo, características y posibilidades de aprovechamiento, antes de su recolección y transporte. Este proceso ofrece múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos, entre los que se destacan disminución de la cantidad global de residuos que se disponen en un relleno sanitario. Cuando se realiza adecuadamente la separación en la fuente, se evita que grandes volúmenes de residuos potencialmente aprovechables como papel, cartón, plástico, vidrio, metales y residuos orgánicos terminen mezclados con residuos no aprovechables. Esto permite reducir significativamente la cantidad de desechos que deben ser transportados y dispuestos en rellenos sanitarios, prolongando la vida útil de estos sitios de disposición final y disminuyendo los costos asociados a su operación y mantenimiento. A menor cantidad de residuos dispuestos, menor es la necesidad de ampliar o construir nuevos sitios de disposición, lo cual representa además un beneficio en términos de ocupación del suelo y reducción de impactos ambientales locales. Reducción de lixiviados y de emisiones de gas metano a la atmósfera. Al separar en la fuente los residuos orgánicos, que son los principales responsables de la generación de lixiviados y gases de efecto invernadero como el metano, se evita que estos materiales húmedos se mezclen con los residuos inorgánicos en los rellenos sanitarios. Esto reduce considerablemente la producción de lixiviados contaminantes, los cuales pueden infiltrarse en el suelo y cuerpos de agua si no se manejan correctamente. Además, disminuye la generación de metano, un gas 25 veces más potente que el dióxido de carbono, CO, en términos de calentamiento global, que se produce por la descomposición anaerobia de residuos orgánicos en ausencia de oxígeno. Controlar estas emisiones contribuye a mitigar el cambio climático y a mejorar la calidad del aire en zonas cercanas a los sitios de disposición final.
Incremento del poder calorífico para aquellos residuos que pudieran valorizarse energéticamente. Separando correctamente los residuos secos y vulnerables, como plásticos, papeles, textiles y cauchos, se obtiene una fracción de residuos con mayor poder calorífico que puede aprovecharse en procesos de valorización energética. Esta práctica permite generar energía térmica o eléctrica mediante tecnologías como la incineración controlada, coincineración en hornos industriales o producción de combustibles derivados de residuos, CDR. Un adecuado poder calorífico mejora la eficiencia energética de estos procesos, reduce la dependencia de combustibles fósiles y disminuye el volumen de residuos que deben disponerse en rellenos sanitarios. Producción de compost de calidad para utilizarlo en jardinería y agricultura. La separación en la fuente permite obtener una fracción orgánica limpia, libre de contaminantes físicos, como plásticos o vidrios, y químicos, como pilas, aceites o medicamentos, lo cual es indispensable para la elaboración de compost de alta calidad. Este abono natural puede utilizarse en la agricultura, jardinería urbana, recuperación de suelos degradados y mantenimiento de áreas verdes, mejorando la estructura, fertilidad y capacidad de retención de humedad del suelo. El compostaje de residuos orgánicos ayuda además a reducir los volúmenes enviados a disposición final y contribuye al cierre de ciclos de nutrientes, devolviendo materia orgánica al suelo y evitando el uso de fertilizantes químicos. Evitar que todos los residuos sean tratados como basura y enviados a disposición final. Cuando no se realiza la separación en la fuente, la totalidad de los residuos generados en viviendas, instituciones y comercios se mezclan y son tratados como desechos sin valor, lo cual obliga a disponerlos en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto. Esta práctica incrementa los volúmenes de residuos dispuestos, genera mayores costos para los municipios, acelera el colapso de los sitios de disposición final y desaprovecha recursos materiales y orgánicos con alto potencial de valorización. Al no separar, se obstaculizan los procesos de reciclaje y compostaje, se afecta la economía circular y se reducen las oportunidades de generación de empleo e ingresos para recicladores de oficio y empresas de aprovechamiento. Además, se incrementan los impactos ambientales asociados a los lixiviados, gases de efecto invernadero y degradación del paisaje. Implementar la separación en la fuente de forma efectiva, articulada con un sistema de recolección diferenciada y plantas de aprovechamiento, es una estrategia prioritaria para cualquier municipio o territorio que busque mejorar sus indicadores de gestión de residuos, reducir sus impactos ambientales y avanzar hacia un modelo de economía circular y sostenibilidad. Esta práctica no solo disminuye la carga sobre los rellenos sanitarios, sino que también permite aprovechar recursos, generar empleo verde y mejorar la calidad ambiental en las ciudades y territorios.